cuál es la verdad. Bien, ya hemos recorrido la primera parte del primer capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles comienza, y como hemos presentado ya, la primera parte presenta a la iglesia naciente, la iglesia que se va organizando, la iglesia que va eligiendo a Matías, toda esta parte inicial, en donde incluso Jesús pide que se queden todos en espera de la promesa. Esperen, y aquí viene la parte en que está la promesa del Espíritu Santo, la ascensión del Señor, la elección de Matías, el que va a sustituir a Judas, y después, ya después de esto vendrá ahora el capítulo 2. Capítulo 2 será toda esa primera parte, 2, del 1 al 13, vamos a desarrollar un acontecimiento importantísimo para la iglesia, fundamental para la iglesia. Sin Pentecostés, la iglesia no hubiera dado ni un solo paso. Así que es importante entender esto. Y vamos a comenzar entrando en lo que significa Pentecostés, la palabra, la fiesta. Pentecostés es la fiesta de las semanas, de la siega. Vamos a abrir varios capítulos. Por ejemplo, Éxodo 34, 22. Dice: celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y también la fiesta de la recolección al final del año. O sea, es la fiesta que, así como la Pascua inicia por ser luna llena, se inicia la siembra y se siembra el trigo. 50 días después se va a comenzar a iniciar la siega, se va a comenzar a cosechar, va a ser las primicias. Y esta es la fiesta de las primicias, la fiesta en la que Dios garantiza que mantiene y sostiene a su pueblo. Y se elabora una gran fiesta a partir de allí. Deuteronomio 16, dice 16:10. Primero dice 9, contarás 7 semanas. Apenas acabó de explicar la fiesta Pascua, la fiesta de la Pascua de los Ácimos. Dice: contarás 7 semanas. Cuando la hoz comienza a cortar las espigas, comenzarás a contar estas 7 semanas. Y celebrarás en honor de Yahvé tu Dios la fiesta de las semanas, con la ofrenda voluntaria que haga tu mano, en la medida en que Yahvé tu Dios te haya bendecido. O sea que se va mencionando en diferentes lugares. Éxodo 23, 16 también lo explica de una manera, cuando explica las fiestas más importantes, constantemente las recuerda. Dice aquí: 3 veces me harás fiesta. 3 veces. Guardarás la fiesta de los ácimos, o sea, la Pascua. Durante 7 días comerás ácimos como te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al término del año, al recoger del campo los frutos de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Yahvé el Señor. Son 3 fiestas principales que hay. Y así seguirá en Levítico 23, número 28, seguirán explicando. Se recuerdan las fiestas, porque Dios quiere a un pueblo que hace fiesta. No es un pueblo desterrado, no es un pueblo sin Dios. Es un pueblo que celebra la presencia y constantemente celebra las maravillas que hizo Dios en el pasado. Algo muy bello que tiene la gente que se ha convertido del mundo protestante al mundo católico para vivir una nueva manera de vivir cristianismo, les choca algo, y es que el catolicismo está lleno de fiestas de acontecimientos del pasado, como también lo está el pueblo judío. El pueblo judío celebra fiestas, 3 fiestas. Hay también fiestas importantes dentro del mundo cristiano: la fiesta de la Navidad, la fiesta de Pascua o la resurrección del Señor, y la fiesta de Pentecostés. Y la iglesia lo celebra como grandes solemnidades. Y eso es importante, recordar esto y celebrar esto y rememorizar esto. Es muy bello hacerlo. De hecho, cada domingo, cuando celebramos la cena del Señor,
El Señor le dice en los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos, hagan esto en memoria mía, en fiesta mía. Cada domingo se celebra la fiesta del Señor, la cena del Señor, en donde celebramos en su memoria. Por lo tanto, nosotros no solamente lo hacemos 3 veces al año, cada domingo es día del Señor. Cada domingo los cristianos se reúnen. Y nosotros tenemos esta belleza de poder ser cristianos que celebramos las fiestas, los acontecimientos preciosos que hemos vivido en el pasado. También Pentecostés forma parte de una de las grandes fiestas. Cada una de esas fiestas también forma parte de una fiesta que en el mundo cristiano se le hace una relectura bajo la intervención de Cristo y del Espíritu Santo. Y por esto aquí vemos nosotros una fiesta. Esta fiesta, por lo tanto, como han podido ver, es una fiesta agrícola que tiene que ver con la agricultura. No es pastoril. Es una fiesta de origen cananeo. Los pueblos cananeos eran pueblos que dedicaban su culto a los Baales. Eran pueblos que eran considerados inmundos, de segunda o de tercera categoría. Eran pueblos paganos. Y por eso cuando Israel toma posesión de Canaán, entonces incorpora la fiesta de Pentecostés como una fiesta agrícola. Y entonces, fíjense importante esto, la fiesta agrícola, Canaán e Israel. Hay 2 personajes que se identifican con el pagano, con el malvado y con el bueno, y son Caín y Abel. Caín, que es agrícola, y Abel, que es pastor. Y de una manera curiosa, Dios prefiere a Israel que a Canaán. Por lo tanto, cuando Abel y Caín le presentan las ofrendas, uno no entiende por qué ese rechazo. Pero si las plantas también son bellas. O que Dios no es vegetariano, no le gusta la carne. No tiene que ver con esto. Tiene que ver con que Caín es fiesta agrícola, Abel fiesta pastoril, y tiene preferencia sobre el pastor, en el pastor sobre la agricultura. O sea que siempre hay paralelismos en la mentalidad judía que son muy interesantes de ir viendo cómo van teniendo hilación a lo largo de la historia. La Pascua, acuérdense que la Pascua también tiene una doble dimensión de pastoril y agrícola. La Pascua, ¿qué se mata en la Pascua? El cordero. Pero ¿qué se come también? Los panes ácimos, sin levadura. O sea que fíjense cómo la doble vertiente de agricultura y ganadería se van fusionando en las fiestas de Israel. Y van dando lugar a las 3 grandes fiestas que ya no tienen que ver ni con agricultura ni con ganadería, sino tiene que ver con la intervención de Dios en la historia. Celebra a Dios en la historia. Celebra que Dios está allí. Celebra que Dios está presente en su pueblo. Y las fiestas de la semana entonces requerían descanso. 7 días duraba la fiesta de las semanas. Levítico 23, del 17 al 21, lo explica. 6 días de fiesta. 6 días de fiesta. Y el 7º día iba a ser el día mayor. Todo el mundo se ponía, y todavía hoy lo hacen. Cuando uno está en la fiesta de las tiendas, o de los tabernáculos, uno puede ver que delante de casas, incluso elegantes, ponen como un telón, como símbolo de que es un pueblo nómada. Y recuerdan, durante la fiesta de las tiendas, recuerdan también momentos específicos en el que el pueblo de Israel anduvo por el desierto errante, pero siempre cobijado por Dios. Celebraban la presencia de Dios. Celebraban que tuvieron que acampar en tiendas durante años en el desierto. Y celebraron momentos específicos, como por ejemplo el momento en que Moisés golpeó la roca y salió agua. El agua que representaba esa agua ya, el agua mesiánica que tenía que llegar. La lluvia mesiánica que tenía que traer el Mesías. Por eso la fiesta duraba 7 días, larga la fiesta, una fiesta intensa, una fiesta que conmemoraba la presencia del Señor. Y se contaban 7 semanas, se recorrían estas 7 semanas, y aquí recuerda que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto,
Después de que atraviesa el Mar Rojo, a los 50 días estuvo en el monte Sinaí. Y entonces la fiesta conmemora también la renovación de la alianza. La alianza, el pactar la alianza. Dios pactó la alianza en ese mismo día. Se celebra 50 días después de la salida de Egipto, la Pascua, y después de 50 días, Pentecostés. El regalo, el gran regalo al pueblo de Israel, que es el regalo de la ley. Ya vamos viendo qué va a ser Pentecostés cristiano entonces. El Pentecostés cristiano va a ser el gran regalo que va a permitir que la ley pueda ser cumplida, porque se le da al hombre y al ser humano el don del Espíritu Santo para que esa ley pueda ser cumplida. ¿Ven? O sea que vamos viendo impresionantemente cómo va recorriendo haciendo todo este camino, y todo este camino tiene un paralelismo en el mundo cristiano. 50 días, liberación y alianza. Resurrección de Cristo, liberación de la muerte, y en el Espíritu Santo, la alianza, el don del Espíritu Santo, que son las arras de la plenitud, que ya la siega comienza a cosechar. El mismo Pablo, que es rabino, que es un maestro en el rabinismo, va explicando, el Espíritu Santo es como la primicia de la gloria. Ya la gloria comienza a cosecharse la primera parte, que son las primicias, y llegará una gran fiesta en donde ya definitivamente será el fin de la cosecha y todo llegará a su fin. Pero estas dos siguen siendo dos binomios que van relanzando la fiesta, y todavía en el día de hoy celebramos durante 50 días todo el tiempo pascual, desde el momento de la Pascua hasta el momento de Pentecostés. Pentecostés sigue siendo intenso. Regresamos con ¿cuál es la verdad? En Qumran, donde estaba los esenios, la comunidad de los esenios, una comunidad que se había alejado de Jerusalén por considerar que las ciudades eran antros de perdición y que ya Jerusalén no era lo mismo que antes. Los esenios quisieron separarse para vivir un estilo de vida más puro, con celebraciones particulares, con una vida ascética, o sea, de esfuerzo, de ayunos, de abluciones, de echarse agua, de diversos ritos que hacían más intensa la vida. Era una comunidad tipo monacal, estilo monacato de monjes. Y los que entraban formaban parte de la orden, de la congregación, de la comunidad de los esenios. Esa comunidad celebraba también 2 fiestas, no 3, 2. Celebraba los ázimos, la liberación, y celebraba Pentecostés, la promulgación de la ley. En la cueva número 1 fue encontrado el libro de la comunidad. Y en el libro de la comunidad te explicaba que celebraban recordando el día de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, el día de Pentecostés. Y entonces ese día era el día en que aceptaban nuevos miembros para la comunidad. No era cuando ellos quisieran. Había un tiempo de renovación de votos, así como si fuera una comunidad religiosa, renovación de votos, y entraban los novicios, los que querían entrar, entraban siempre el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta muy especial para ellos. Era una fiesta en la que ellos confiaban no en el templo, sino confiaban en la venida del Mesías. Y en ella ponían toda su esperanza, sabiendo que el Mesías ya no iba a ir a Jerusalén. Eso era perdición, y iba a venir el Señor a buscar a todos cuantos estaban preparados. Y ellos se consideraban los que estaban más preparados para eso. Definitivamente era una comunidad muy ascética, muy rigurosa, muy rigurosa. Finalmente fue vencida por los romanos. Pero Qumran era un emblema de lo que era la insatisfacción que tenían los judíos piadosos de encontrar en la simple vida de rutina de la vida de Israel, Jerusalén. No podían encontrar todo lo que estaban aspirando, aspiraban a mucho más. En Deuteronomio 9:10 se le llama a Pentecostés el día de la asamblea, evocando Éxodo 32. Se llama día de la Kahal.
¿Cómo se le llama a Pentecostés? Día de la iglesia. ¿Ven cómo vamos viendo el mismo paralelismo? Día de la asamblea, día de la iglesia. Son días especiales para que las primicias de la fuerza del Espíritu de Yahvé o el Espíritu Santo van a comenzar a suscitar una unidad, una fuerza de cohesión, de armonía, de espíritu de equipo que va a comenzar a desarrollar, ya sea en el día de Pentecostés, que conmemora el Sinaí, como el día de Pentecostés, que conmemora el nacimiento de la iglesia. Como pueden ver, es una fiesta esencial, es una fiesta importantísima, una fiesta que hay que entenderla en este sentido, porque si no, cuando uno dice Pentecostés, simplemente por decir Pentecostés, no sabe lo que está diciendo, y por eso quise explicar la importancia de esta fiesta dentro del mundo de Israel y sobre todo qué significaba, para dar a entender que es exactamente lo mismo en una plenitud y continuidad lo que significará después en el mundo cristiano, en la entrega que recibimos de la narración de Pentecostés en el día de los hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces seguimos adelante. Vamos a comenzar a leer el texto. El texto es muy interesante. Abran entonces el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, por favor. 2:1. Versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Interesante. Primero, Pentecostés, aquí es la primera vez, ya se le pone nombre propio. ¿Se acuerdan? Si ustedes ven en Deuteronomio, en Números y en todo esto, nunca le dicen Pentecostés. ¿Cómo le dicen? La fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, pero no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? ¿Por qué no tiene nombre? Porque Pentecostés es una palabra griega. Pentecostos significa 50, pero en griego. ¿Qué quiere decir? Que no puede aparecer en el Antiguo Testamento, por lo menos en el canon hebreo. No puede aparecer. Solamente va a aparecer en el Antiguo Testamento, en el canon griego, o sea, en los libros deuterocanónicos. Abran, por favor, en Deuterocanónicos, aquí, Tobías 2, perdón. Tobías 2 dice así: en el reinado de Asargadón pude regresar a mi casa y me fue de vuelta mi mujer Ana y mi hijo Tobías en nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas. Ese texto, Tobías 2:1, está escrito en griego, pertenece al Antiguo Testamento en la parte griega. Y ya aquí sí lo explica. Dice aquí que es la fiesta de las semanas, se le llama Pentecostés. Porque ya el que escribe Tobías entiende el griego, sabe hablarlo y sabe expresarlo en griego. Usa Pentecostos, que significa la fiesta de los 50 días, dicho en griego. Y también aparecerá en Segunda de Macabeos 12. Macabeos 12:32. Dice así. Dice: después de la fiesta llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias. El estratega de Idumea salió con 3,000 infantes y narra toda una campaña de guerra. Pero la fiesta de Pentecostés ya es mencionada 2 veces en el Antiguo Testamento, pero solamente en el mundo griego, porque es una palabra griega. Después de esos 2 momentos solamente va a ser mencionada entonces en Hechos de los Apóstoles. Este día, versículo 1, Pentecostés. Claramente haciendo referencia a lo que va a ser la fiesta de las semanas o de los tabernáculos. Esa fiesta es importante. Vamos a abrir
el Evangelio de Juan, por favor. En el capítulo 7. En la promesa del agua viva. Cuando Jesucristo promete el agua viva. ¿A qué hace alusión cuando Él promete el agua viva? ¿A qué? ¿A qué? Al Espíritu Santo. Al bautismo que va a otorgar al cristiano el Espíritu Santo. Entonces miren lo que dice en el capítulo 7, 37. Si lo leemos del principio, sabemos muy bien que está hablando de la fiesta de las tiendas. Pero aquí dice ya el último día de la semana, 7:37, Juan. El último día de la semana, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Ven? Aquí ya Jesús está anunciando. ¿Y en qué momento? Hay un momento importante de la fiesta, esa solemne, en el templo. El rito era ese. Entraban 7 sacerdotes con 7 vasijas llenas de agua. Y entraban por la puerta oriental, por donde tenía que entrar el Mesías. Todos con las vasijas levantadas. Entraban con sus 7 vasijas en fila y daban vueltas alrededor del templo, 7 vueltas alrededor del templo, dando a entender que estaban todavía esperando la plenitud del Espíritu Santo, del agua viva, de la lluvia mesiánica que se estaba esperando ese día. Y entonces Jesús gritó, no dice que habló, no dijo, hey, si alguno cree en mí, hey, atiéndame. Dice que gritó, si alguno tiene sed, venga a mí. O sea, todo el mundo paró lo que estaba haciendo porque gritó. O sea, soy yo, no hace falta seguir esperando, soy yo, que venga a mí. Y el que crea en mí, de su interior, correrá como un río de agua viva. O sea, el agua es de dentro. Y entonces se refería al Espíritu Santo. Allí, el Evangelio de Juan se dedica a explicar la fiesta, la conexión, el agua. Y aquí uno entiende el grito de Jesús. Porque ese grito de Jesús, sin entender el contexto de la fiesta de los tabernáculos, uno dice, ¿y ese grito que le dio? Y ese exabrupto, no fue ningún exabrupto, fue el ardor de conocer que Él era el dador del Espíritu Santo, el agua viva que iba a correr e iba a brotar del interior de cada creyente en Cristo Jesús. ¡Qué belleza! ¿Cómo está conectado todo? Pero en esa fiesta todavía no se derramó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no había sido glorificado. Hacía falta Jesús glorificado para que viniera el Espíritu Santo. Y ya tenía 50 días. Ya la fiesta de la liberación, la Pascua cristiana, ya había ocurrido. Habían pasado 50 días y era la fiesta mesiánica. La fiesta del agua mesiánica por la que tenía que venir el Espíritu del Mesías. Y llegó. Y esa es la belleza, ese es el día de Pentecostés. Por eso cuando dice el día de Pentecostés, volvemos a Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, ¿qué día era el día de Pentecostés? ¿Qué día de la semana era? Domingo. Y todos, el Pentecostés siempre es en domingo para los judíos. Esa pregunta ganchosa. Hay una gente que me dice, no, así como ni me pregunte, que no fue a mí. Miren, es así. La Pascua, 7 semanas, y después venía al día siguiente, era el mismo día que era este. Por lo tanto, quiere decir con esto que caían el mismo día de la semana, la Pascua y Pentecostés. Pero claro, en el mundo judío era una fiesta lunar. Dependía de que si era lunes, martes, miércoles, de que era el plenilunio. Y el plenilunio cae el lunes o martes, no tiene nada que ver con el día de la semana, que es un día solar, Sunday, Saturday. No son días que tienen que ver con los astros, no tienen que ver tanto con la luna. Y entonces por esto se dio el caso que el día que Cristo murió y resucitó,
resucitó el primer día de la semana. Y como resucitó el primer día de la semana, sabemos muy bien que ese Pentecostés en el que vino el Espíritu Santo fue domingo seguro. Y así entonces los cristianos desde entonces celebramos siempre la Pascua el domingo, día del Señor. Claro, los judíos lo celebran de lunes a viernes o de lunes a domingo, no importa. Y nosotros los cristianos la celebramos siempre porque ese día, esa vez en que mataron a Jesús, la Pascua era viernes. Pero la Pascua puede ser lunes o martes, miércoles. Para los cristianos la Pascua es el domingo siguiente de la Pascua judía. O sea, el domingo siguiente del primer plenilunio de la primavera. Es muy fácil. Así que ya usted puede saber la fiesta de la iglesia cuando celebren el 2048. Ya usted sabe cuándo va a ser. Puede calcularlo y se acabó. El primer plenilunio, el domingo siguiente ya está. Y así también 50 días después va a ser también domingo para los cristianos. La fiesta de Pentecostés para los judíos es 50 días después de esta semana. Puede ser de lunes a domingo. Para nosotros es domingo también, día del Señor, porque nosotros celebramos ya la resurrección más como el primer día de la semana, Dominus, el día del Señor como primer día de la semana, porque a partir de a partir de la resurrección de Cristo, los cristianos se van a comenzar a reunir siempre el primer día de la semana. Y el primer día de la semana va a ser los días de las apariciones. Y el primer día de la semana va a ser al octavo día, en la octava, va a ser el día en que le va a pedir el Espíritu Santo para ellos, para que reciban el poder de perdonar pecados en su nombre. Reciban el Espíritu Santo. Juan 22:20. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. El Espíritu Santo está en medio de la fiesta de los domingos, aunque todavía no ha venido este día que está por llegar. Este día, esa fiesta, pero no esa fiesta, ese misterio, porque nosotros celebramos esa fiesta como fiesta Pentecostés, pero celebramos un misterio en esa fiesta. Ese misterio fue, algo pasó ese día. Algo pasó ese día que cambió completamente la fisonomía de la iglesia. Los apóstoles eran unos cobardes metidos y trancados, escondidos por miedo a los judíos. Y a partir de ese día se levantaron como testigos, que no les dio miedo ponerse a dar testimonio de Cristo Jesús. Abrieron las puertas y la iglesia se destapó y comenzó a dar testimonio de Cristo Jesús. Eso ocurrió el día de Pentecostés. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Reunidos todos. ¿Quiénes serían? Serían los 12. Hay algunos que dicen que había 120 por lo de Hechos 1:15. Pero parece que serían los 12 más unos cuantos más muy cercanos, como María, unas cuantas mujeres, nada más. Lo cierto es que había una gran unidad. Todos reunidos. Y más que reunidos, es todos en unidad. Todos están en concordia. No puede haber Espíritu Santo si no hay concordia. Si están peleados dos, aquí no puede venir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a tener que parcializar por uno por el otro. El Espíritu Santo puede venir cuando están unidos, esperando todos la promesa. Jesucristo ha dicho, no se me desperdiguen, quédense unidos y esperen la promesa, porque recibirán poder de lo alto y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, lo cual se dio. Por tanto, es importante entender la connotación de la unidad. No se puede esperar al Espíritu Santo si no es en esa unidad. Sin esa unidad, el Espíritu Santo no podrá actuar. Ahora vendrán dos fenómenos importantes. El día de Pentecostés, hay dos fenómenos curiosos que van a ocurrir en ese día. Dos fenómenos que van a convulsionar todo lo que va a ser el alrededor y sobre todo la vida de ellos, de los apóstoles. Va a ser un fenómeno que va a ser primero acústico, se va a oír y después se va a ver un fenómeno visual. Se va a ver un ruido que va a estremecer y después unas lenguas de fuego que se van a posar. Son dos fenómenos que van a ser aquí los que van a manifestarse
en este día. De repente, dice el versículo 2, vino del cielo un ruido, como una ráfaga de viento, impetuoso. Quiero que piensen bien cómo pudo haber sido impetuoso. No fue el que... No, impetuoso. Eso fue realmente, estaba removiendo todo. Impetuoso. Un ruido intenso, un ruido ensordecedor, un ruido que bajó, como una ráfaga impetuosa que llenó toda la casa. Vino del cielo un ruido, sin que nadie lo sospechara. De repente estaban en oración, un ruido, y del cielo viene una fuerza de lo alto. Lucas 24:49 dice eso, dice, quédense hasta que reciban poder de lo alto. Y ahora de repente llegó el poder de lo alto, llega la fuerza, llega esto, llega esta fuerza impetuosa que todo el mundo está escuchando. Todo el mundo está escuchando Hechos. Hechos de los Apóstoles dice también, un poquito antes lo ha dicho, Hechos 1:8, dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Ha comenzado. Comenzó el día, llenó toda la casa, se estremeció. Aquí recuerda todo lo que es la fuerza del abrirse como el cielo. Aquí también se posó sobre ellos algo que se posó antes cuando se abrió el cielo. ¿En qué momento vino una especie de apertura del cielo que se posó algo sobre alguien? ¿Qué día fue? El bautismo. En el bautismo pasó lo mismo. Se abrió el cielo y vino como una paloma sobre el bautizado. Vino como una paloma sobre el que estaban bautizando, Jesús. Y aquí se derrama la paloma. Llega de lo alto. Y ahora llega lo mismo. Pero no llega solamente para Jesús. Es Jesús el que lo envía. Y ahora, Él que lo había prometido, ahora derrama el Espíritu Santo sobre todos los que están ahí, a los que les ha dado la promesa. Llenó toda la casa. Se estremeció como un soplo. El Ruach Elohim. El Espíritu de Dios. El soplo de Yahvé. Ese soplo que creó la tierra. Ese soplo con el cual Dios creó al hombre. Y le insufló vida. Ese mismo soplo ahora se lo dio también Jesús a ellos. Reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Y el Espíritu Santo les dio el poder para que ellos pudieran perdonar pecados. Y ahora el Espíritu Santo ahora en un modo estremecedor sobre toda la iglesia se manifiesta en toda su fuerza sobre ellos. Todo ese reciban el Espíritu Santo ahora es una nueva creación. La creación del Génesis 2:7, en donde Dios sopló sobre el hombre para que le diera vida, ahora Dios sopla sobre el hombre haciendo una nueva creación, un hombre nuevo, un hombre en el espíritu, un hombre espiritual que ha nacido de una manera diferente. Si no nace de lo alto, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y aquí están naciendo, están recibiendo una fuerza de lo alto lleno de agua y de vida, el agua viva prometida. Toda esa cantidad de simbología, aquí se hace una realidad el día de Pentecostés. Primer fenómeno, el acústico. Yo no sé, imagínense ustedes el ruido, un soplo, qué sensación habrán, pero ahora de repente va a venir los efectos, no solamente audio, sino audiovisuales ahora. Ahora viene el visual, viene ahora el momento donde se les aparecieron, miren, se les aparecieron, vieron, comenzaron a ver ahora unas lenguas como de fuego. Vieron lenguas que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, como la paloma. Paloma, fuego. El Espíritu Santo es simbolizado de muchas maneras diferentes en la Biblia. Ya desde el Antiguo se hablaba del Espíritu como una unción, un aceite. El Espíritu como un agua prometida, un agua. El Espíritu como una paloma. ¿De qué otras maneras? Como un soplo. Lengua de fuego, fuego. Espíritu de fuego. Así, muchos son los símbolos que representan al Espíritu, que es una manifestación misteriosa de la tercera persona de la Trinidad. Ahora se está manifestando de una manera que se va a posar de manera permanente y residente en cada creyente. Vendrá el Espíritu Santo, el Paráclito. Vendrá sobre ellos. El Espíritu de la verdad.
ese espíritu ahora se está revelando la tercera y no menos impresionante persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Pena me da que hay los testigos de Jehová que creen que el Espíritu no es una persona, el Espíritu Santo. Para ellos el Espíritu Santo es el poder de Dios. O sea que no hay tres personas. No hay, bueno, tampoco creen en la divinidad de Cristo, pero entonces hay un solo Dios, Jehová, para ellos. Y sin embargo el Espíritu Santo es simplemente un poder, pero un poder que tiene nombre, un poder que tiene Hashem, porque Jesús va a mandar a los suyos a bautizar en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Cada uno tiene nombre y tiene personalidad. No es en el nombre del Padre y del Hijo, o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dice Mateo 28. Dando a entender que cada uno tiene un Hashem Adonai, un nombre de Dios Padre, un nombre de Dios Hijo, un nombre de Dios Espíritu Santo. Y entonces por eso ahora ese que había sido prometido, el Paráclito, ese que le va a recordar, ese que San Pablo va a decir que podemos entristecer, es una persona. Y está viniendo esa persona. Se está manifestando y su entrada es triunfal. Estremecimiento, lenguas de fuego que se posan sobre los creyentes y los van a transformar en personas completamente distintas de aquí en adelante. Cuando entra el Espíritu Santo, la vida del creyente cambia de ahí en adelante. Y ahora no es solamente como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparecen una. ¿Se acuerdan en Éxodo? Cuando de repente en una, los 70 que profetizaron, y hubo 2 que se aparecieron después, dice, y cogieron un chin de espíritu, y cogieron y profetizaron por un momentico. El Espíritu Santo en los otros momentos, en Elías y en los demás, parecía como un arrebato de Espíritu Santo, ya, y se fue por ahí mismo. Pero ahora de repente es la primera vez que aparece que ese Espíritu Santo, Espíritu como persona, iba a residir de manera permanente en el interior del creyente, transformando al creyente en un templo vivo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo residiendo en él lo hace sagrado, lo hace templo. Qué fuerza que hay en lo que está ocurriendo aquí. Está sacralizando al hombre, al ser humano. Lo está haciendo sagrado. Lo está haciendo sagrado porque ahora el Dios va a habitar dentro de él y lo va a convertir en templo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y ellos ahora ven un viento y fuego. Y Moisés recuerda aquí la columna de fuego. Dios está pasando. La columna de fuego que va indicando que ahí estaba pasando Yahvé. Y aquí ahora esa columna de fuego es Dios ahora que viene como un fuego hacia el ser humano a purificarlo. Si hay una función que tiene el fuego, es de purificar. Saca los metales, los separa. Pone claro qué es lo que es y qué es lo que no es. El fuego purificador del Espíritu Santo te va a determinar si tú eres testigo o no ahora. O tú lo eres o tú no lo eres. Tú vas a estar claro ahora. O tú te alejas definitivamente o te dejas envolver por el Espíritu de Dios y por Dios, porque ahora el Espíritu te adhiere a Cristo. El Espíritu te hace unirte a Cristo, te hace obedecer y seguir a Cristo, y eso te lleva al Padre, que es Jesús, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Y si el Espíritu te pega a Jesús, te pega camino al Padre. Así que está garantizada la economía de la salvación ahora con el don del Espíritu Santo que se está derramando. Elías te ve el huracán y fuego, ve Elías. La transfiguración también es majestuosa. En la transfiguración, Lucas 9, vemos cómo la nube desciende. Hay cosas maravillosas, pero aquí lo maravilloso no está en las cosas externas, sino en lo que está pasando en el interior de estas personas. El fuego es una causa instrumental, visual, de lo que está realmente ocurriendo en la persona, que es que la persona se está purificando, consagrando. Se está haciendo una criatura nueva. Y aquí es importante entender esto. Se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron, versículo 4, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Se llenaron del Espíritu Santo. Otras lenguas, ya Números 11, 25 al 29, Primera de Samuel 10, del 5 al 6,
1 Samuel 19, ya habla todo eso de un regalo del Espíritu por el cual se iban a entender todos. Fíjense qué interesante. Hay una contraposición entre las lenguas. Ahora las lenguas unen. En otro momento separaban. ¿Cuándo? En la torre de Babel. En la torre de Babel todos hablaban la misma lengua. De repente comenzaron a hablar lenguas diferentes y eso provocó la desunión. Y se cayó la torre. Ahora es lo contrario. Ahora se eleva la torre de la iglesia. Ahora, con la iglesia, con Pentecostés, los discípulos comienzan a hablar otra lengua, pero esto los une. Unión en el Espíritu. Ahora se levanta la torre que era para llegar a Dios por esfuerzo propio. Ahora se transforma en la iglesia, que es un don del Espíritu, que te eleva a Dios. Porque tú no podrás nunca subir a Dios. Es el Espíritu que te va a levantar a Dios. El Espíritu es tan importante que el Espíritu es el agente de la resurrección de los creyentes. Abra por favor Romanos 8:11 y vea lo que dice aquí, qué importante. Para quien no ha entendido la importancia de la obra del Espíritu Santo en el creyente, para que sepa bien que el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos y el Espíritu Santo es el que levantará a todo creyente de la tumba también. No sé si lo sabían. Vamos a leerlo, a ver. Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. ¿Ah? O sea que el Espíritu Santo no es un cualquiera, no es cualquier cosa, no es pajita de coco. Es el que levantó a Jesús y es el que nos levantará, la fuerza del Espíritu. Por eso es interesante que ahora llega el don del Espíritu Santo que garantiza la promesa de la resurrección en aquel en el que el Espíritu Santo habita en él. ¿Ven? Qué importante es esa presencia para poder tener la esperanza en la resurrección, porque quien no vive según el Espíritu no puede esperar la resurrección. ¿No? Los adúlteros, los idólatras, los blasfemos, etcétera, etcétera. Ponga toda la lista que usted quiere. No pueden, no están esperando, no están viviendo según el Espíritu. Y si Dios es misericordioso, Dios sabrá qué pasará, pero al menos no es una promesa para ellos. La resurrección. La resurrección es para aquellos que se dejan guiar, según vimos en la carta a los Gálatas, que producen el fruto del Espíritu, no los que caminan según la carne. Haciendo una distinción. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Lenguas de fuego significa que ahora la lengua se destapó a hablar cosas celestiales. La lengua se soltó. El Espíritu ahora y el don del Espíritu permite proclamar con fuerza la propia gloria que Dios ha hecho. Y ahora comienza a partir del versículo 5. Estábamos del 2 al 1 al 13. Primero venía el fenómeno, del 1 al 4, y ahora del 5 al 13 viene la reacción. Testigos ante los cuales los judíos van a reaccionar. Quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas. Residían allí, había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Jerusalén era una ciudad cosmopolita, una ciudad de peregrinaje. ¿Quién no ha ido a Higüey? Usted habrá mucha gente que podrá encontrar que no ha ido a Dajabón, que no ha ido a Baní, pero que no haya ido a Higüey es muy difícil. ¿No? Si pongo a levantar la mano. ¿Por qué? Porque es un lugar de peregrinaje y todo católico ha ido, o quiere ir, o está aspirando a ir. Y Jerusalén es igual. Es un lugar donde habita gente de todas las naciones, porque es un lugar además de convocatoria universal final. Todos serán llamados a Jerusalén. Por lo tanto, ya muchos están llegando y muchos han venido de muchas partes para residir allí. Hay peregrinos también. ¿Por qué? Porque es la fiesta. Acuérdense lo que dice la Torá. Dice que 3 veces al año vas a subir a Jerusalén.
¿Cuál? La fiesta de los ácimos y la fiesta sobre todo de Pentecostés. Entonces por esto, la fiesta de los ácimos, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces ahora, piadosos. ¿Quiénes son esos piadosos? Se produce el estruendo. Dice que al producirse aquel ruido, la gente que se congregó se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Ahora resulta que la lengua que hablaban se entendía. Y venían personas de todos los lugares y entendían. Y entendían que estaban hablando las grandezas y las maravillas de Dios. Estaban proclamando. Tenían una fuerza tan grande de proclamar que se hacían entender incluso por aquellos que hablaban un idioma diferente. Eran capaces, el mensaje del Evangelio es capaz de penetrar, saltar cualquier barrera. Aquí hay una fuerza enorme en la transformación del creyente en un testigo que evangeliza y que sobre todo proclama a Jesucristo. Los apóstoles son ahora galileos. Dice, estupefactos y admirados decían, y es que no son galileos todos estos que están hablando. Galileos. Porque si tú me dijeras que son de Jerusalén, pero están hablando de Galilea. Galilea es una tierra de gentiles. Galil significa redondo. Galilea significa la tierra redonda. Si usted ha ido a Galilea verá muchas colinas. Es una tierra llena de colinas y se llama el país redondo porque está lleno de colinas Galilea. Pero Galilea es muy hermosa y muy verde y frondosa, pero es un pueblo que está lejos de donde está el concón religioso. Allí la gente tiene un acento diferente. Hablan como de campesinos o de gente lejana. Y estos son los que están hablando en otra lengua. Estos son los que están hablando en egipcio, en ponto, y en cada una de las lenguas. Estos, los de Galilea. No los de Jerusalén, los de Galilea. No son estos galileos. ¿Cómo es que los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Aquí está el fenómeno de lo que se llama la genoglosia. El fenómeno de hablar lenguas extranjeras, de hablar lenguas de otros. Un don de hablar idiomas, no el arameo, porque ellos están hablando en arameo o hablan en griego, y ni en griego ni en arameo. Están hablando en lenguas que ni ellos conocen. Podría hablarse de una manera nueva de predicar, pero no es así, no es solo así. Cada uno lo oye en su propia lengua nativa, dice, versículo 8. ¿Cómo cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Está hablando en nuestra propia lengua y estaban atónitos. Y dice, aquí estamos todos de parte de lugares diferentes. Y aquí comienza el que está reaccionando, está dando a entender la universalidad de los que están allí. Les recuerdo aquí, estamos hablando de un poco más. Aquí está Grecia. Y aquí está el Mar Muerto. Aquí está Jerusalén. Y aquí está. ¿No? Entonces aquí estamos hablando de que está ocurriendo todo esto aquí, en Jerusalén. Ojalá que se entienda bien lo que estoy diciendo. Porque ahora van a comenzar a dar una especie como de recuento. Dice, están aquí partos y medos. Partia está por aquí. Y media. Partia y media. Y aquí está las otras dos que son elamitas y Mesopotamia. Mesopotamia y elamitas. Todo lo que está aquí. Primero comenzó a recorrer gente del oriente. Aquí está gente del oriente. O decir del norte. Porque en el mundo de Israel, el norte, para nosotros está arriba el norte. Pero para ellos el punto más importante es donde viene el Mesías, el este. Por lo tanto, el este para ellos, desde allí ellos dicen a la derecha el sur, Yamim. Y así a la izquierda el norte y atrás entonces está el oeste, donde se pone el sol. Entonces por esto es diferente el concepto. Comenzó narrando a los primeros iluminados. Después dice, hay habitantes de Mesopotamia, después Judea, Capadocia, Judea, hace así, todo esto y vuelve para acá. Ahora dice Capadocia, váyamelo mencionando por favor. Ponto,
Frigia. Panfilia. Bueno, no, Panfilia. Ya mencionó la parte que sería, vamos a decir así, imagínense, está como si estuviera persignándose. Para atrás están, adelante están esta gente, los cuatro, atrás están toda el Asia Menor. Y de repente, vamos ahora al Yamim. Dice que está aquí. No, Frigia y Panfilia también están aquí. Después viene el Egipto, Libia, y la parte fronteriza de Cirene. Simón de Cirene viene de la frontera de Libia. El que cargó la cruz de Jesús viene de por acá. Toda esta parte está mencionando aquí. O sea que está haciendo una especie como de norte, sur, este y oeste. ¿Ven? Está mencionando una universalidad aquí. Y además Cirene, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Ahora viene una especie de binomio. De aquí, judíos, ¿cómo dicen ahora? Dice judíos y prosélitos. Vuelve a mencionar los judíos, pero diciendo de todo tipo, los que ya eran judíos y los que se hicieron judíos. O sea, de aquí, significa todo lo que ya eran judíos y los que se hicieron judíos, judíos y prosélitos. ¿Quién más ahora? Cretenses y árabes. Este binomio aquí de cretenses y árabes es el este y oeste de Palestina. Aquí. Con los nabateos aquí. O sea que aquí hay una especie como de 4 puntos cardinales que está tratando Creta, y aquí está tratando de dar a entender, aquí ha venido gente de todo el mundo y usted está hablando de todo el mundo le está entendiendo. Quiere decir que el Espíritu Santo es para todo el mundo está convocado, todo el mundo va a entender, todo el mundo se va a sintonizar con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu habla todas las lenguas y sugiere todas las lenguas. Una universalidad, así como la Babel representaba como una universalidad de la división del hombre, ahora el Espíritu Santo es el que produce una universal unión entre todos los creyentes en Cristo Jesús. Romanos también había ahí. Se olvidaron ahí de poner los romanos, de mencionarme los romanos también. Interesante, Roma. Los confines del mundo van a ser a partir de Roma para allá. Acuérdense que Roma es como decir el final del mundo, hasta el final completamente de todo. Quien llegó a Roma llegó a todos lados. Les recuerdo que Roma es el imperio que después va a tener vigencia y control del mundo entero. Con los caminos de por medio que van a formar más de 8.000 kilómetros de distancia. 50 millones de habitantes, 4 millones de kilómetros cuadrados. 2 veces es capaz de dar la vuelta a la tierra a todas las carreteras que hay internas dentro del imperio. O sea, Roma va a ser hasta los confines de la tierra, que después Pablo va a tener, y de hecho, el mismo Hechos de los Apóstoles, ¿en dónde termina? En Roma. Roma es como quien dice, llegó ya. De ahí para adelante, etcétera, 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 etcétera. Así que Roma no puede dejar de estar ahí, porque hasta de Roma van a tener que entender el Espíritu Santo, hasta los romanos. ¿Qué les parece? Y entonces todos ellos estaban, ¿cómo estaban? Estupefactos y perplejos. Estupefactos. Estaban atónitos. No podían hablar. Él no puede hablar. No saben qué hacer. Estupefactos. La obra del Espíritu. Y decían, ¿qué significa esto? Porque ellos habían venido. Ellos estaban acostumbrados a oír otras lenguas. Saben que hay rezos que estaban permitidos ya ser en las diásporas. Se les permitía, como la gente no sabía bien el hebreo, había algunos rezos que estaba permitido decirlo en la propia lengua. Por ejemplo, el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso se permitía decir en la lengua, cada uno en su propia lengua. También las 18 bendiciones del día, las 18 oraciones de la mañana. ¿Se acuerdan que una vez dije yo? Las mujeres, que decía que te doy gracias porque yo nací judío, te doy gracias porque no nací gentil, y te doy gracias porque no me hiciste mujer.
Y después la mujer tiene que decir, gentil, y te doy gracias porque en mí se hizo tu voluntad. No, casi no hay feminismo ahí, ¿verdad? Y entonces, pero esas 18 oraciones se podían decir en la lengua vernácula, la bendición sobre las comidas. O sea que ya ellos estaban acostumbrados a oír, oh, mira, están orando en cretencia. Oiga eso. Y estaban acostumbrados. Pero de repente el ruido fue demasiado. Y cuando todos llegaron allá y viendo que todos hablaban en todo, no son cretenses, aquí hablan de todo. Y todo el mundo está entendiendo. Y preguntaron, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Aquí es importante entender que esta es la misma reacción que hay que tener cuidado cuando en 1 Corintios 14, 22, San Pablo va a decir estas palabras. Me las sé de memoria porque en mi tesis doctoral. Aquí dice San Pablo que si alguno entra, si entra mientras están orando en lenguas, entra alguno que es no creyente o que es gentil y están orando en lenguas, no dirán, ¿están locos? O sea, la reacción, están locos, están montados, maneo, significa, están locos, están montados, o están borrachos, o están lo que sea, tienen algo, no son normales, algo les pasa. O sea que las lenguas no son para los no creyentes. Entonces aquí, las lenguas no son para toda esta gente, acaba de entrar esta gente y los entiende hablar en su propia lengua. Porque todo fenómeno tiene que ser entendido. Todo fenómeno, todo signo tiene que ser entendido. Y por eso cada signo es importante. Fíjense lo que va a pasar aquí. Hay una dificultad donde primero ocurrió el signo y después ocurrió la explicación. Normalmente tiene que ser al revés. El Espíritu Santo. Y aquí están los apóstoles. Se manifestó con dos signos. Uno, audio, ruido, y el otro con el visual. Y eso produjo que ellos se llenaran del Espíritu Santo. Pero ellos hicieron dos cosas. Hablaron en lenguas y cantaban en las maravillas, contaban las maravillas del Señor. Y el auditorio dijo, están borrachos. O sea, han bebido mosto. Mosto es el vino nuevo, el vino dulce. Han bebido del vino que sube a la cabeza rápido. Entonces le subió rápido, que están locos. De una u otra manera, la reacción fue negativa ante esa manifestación que tenían los apóstoles. Y entonces tuvo que venir Pedro, y el discurso de Pedro aclaró todo. Cuando Pedro llegó y explicó, no están borrachos estos. Lo que pasa es que, cuando acaba, se compungieron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? O sea, se proclamó primero, pero se puede vivir mejor el misterio cuando se explica primero. Por eso la Eucaristía tiene tanta fuerza, aunque la celebre un cura que esté medio dormido. Tiene mucha fuerza por una razón. Porque primero está la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios sirve ¿para qué? Para preparar el misterio. Y por eso la misa tiene primero la liturgia de la palabra, para que la persona se prepare a disponerse para el misterio. Y después de que se explica la palabra, entonces va la Eucaristía. La Eucaristía pasa a ser un signo hermoso porque ya se ha explicado primero con la palabra lo que el signo va a realizar. Es importante entender que el cristianismo tiene que ser sensato. Las lenguas, cuando las hay, tienen que acabar entendiéndose. Eso lo dijo Pablo también. Dijo que si nadie interpreta las lenguas, que se calle la asamblea. Eso así dice Pablo. Y Pentecostés perfecto porque todo el mundo lo entendió, aunque dijeron que estaban borrachos y necesitaron una pequeña explicación de Pedro, una pequeña proclamación. Quiere decir con esto que la fe no es fanática, la fe tiene que ser comprensible. La fe no es solo razonar, pero la fe necesita comprender las cosas para que cuando ocurran la persona pueda disfrutar y el misterio de Dios se pueda realizar en la vida de los creyentes.